por esta palabra. Y bueno, sabe que justamente lo que estamos haciendo nosotros, memoria en este día, compartiendo la Santa Cena, algo que ordenó, ¿no?, nuestro Señor Jesús, y mientras ministrábamos podíamos compartir esto también, ¿no? De que solamente la sangre de Cristo es el precio que Dios acepta, ¿no?, para que nosotros podamos entrar ante el trono de su gracia. ¿Me está escuchando? Y yo pensaba en esto, ¿no? Un precio, ¿no? Pagar por algo. O sea, Dios pagó por algo a través de su Hijo Jesús. Jesús mismo pagó por nosotros, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Y fíjese que, ¿no? Dice, ni oro, ni plata, ni cosas corruptibles, ¿sí? Cosas corruptibles quiere decir cosas que se deterioran acá, ¿sí? Que se puede, el oro con el tiempo se termina deteriorando, todo se puede deteriorar. ¿Me está escuchando? Amén. Y esas son cosas corruptibles. Hoy podemos agregar dólares, plata, ¿no? Billetes, no sé, hoy hasta tenemos dinero, ¿cómo se dice?, virtual, ¿no? Y se hace este tipo de cosas, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, que no deja de ser un pago, ¿no? Hubo un precio, hubo un pago, amén. Y pensando en esto, yo meditaba y pensaba, digo, si a nosotros, ¿no?, nos aseguraran, ¿no?, en una situación, por ejemplo, de una enfermedad terminal, ¿sí?, que si pagamos tanto dinero nos dan la sanidad y nos aseguran de que nos van a sanar, ¿cuántos de nosotros no nos esforzaríamos y pondríamos el dinero que tendríamos para ese fin? ¿Cuánto lo haríamos? ¿Amén? Yo creo que la mayoría lo haríamos. Es más, muchas personas, hermanos, han acudido a diferentes lugares, curanderos, algunos dicen manochantas, y etcétera, etcétera, porque le han ofrecido este tipo de cosas por una cierta cantidad de dinero, ¿no? Que muchas veces, y la mayoría de veces, no se cumplió jamás, amén. Pero pensaba en esto, ¿no? Seguramente lo haríamos, ¿no? Porque hay que estar en ese momento también y entender a la persona en ese momento de desesperación. Si uno busca, ¿no?, te ofrecen esto, o por ahí incluso, dejemos de lado, ¿no?, a los manochantas, ¿no? Pero si la medicina, ¿no?, también te ofrece, que suele ocurrir, ¿no?, una recuperación o una sanidad a través de, por ahí, un método científico comprobado, pero muy caro, ¿qué hacemos? Y tratamos de poner toda la platita ahí, lo haríamos, amén, ¿sí? Y yo pensaba en esto, ¿no? ¿A cuántos el Señor, ¿sí?, sin poner un peso, sin poner absolutamente nada, el Señor sanó, ¿sí? Y estoy hablando de salud física, y a veces es primero salud psíquica, ¿no? Salud espiritual, amén. Y muchas veces después esas enfermedades físicas fueron sanadas porque en realidad eran, como se dice, enfermedades psicosomáticas que empezaron en la mente, que empezaron en nuestro interior y terminan afectando el cuerpo, ¿sí? Y ahora cada vez hay más de este tipo de cosas que quizás tiene que ver con el ritmo de vida acelerado que tenemos a medida que van pasando, ¿no?, los tiempos, amén. Hay que estar, ¿no?, todo rápido, todo, ¿no?, ir rápido acá y rápido allá, ¿no? Vamos a algún lado, una salida y salida rápida, ¿no? Y todo rápido. Todo ya. Pero también, fíjese, ¿no?, esto estamos hablando de lo terrenal, del tiempo de vida que nos puede quedar acá. Así que bueno, uno puede decir con estos sistemas nuevos, incluso vamos a quedarnos con la ciencia, pongámosle, ¿no?, que es muy caro, pero por ahí vivimos, no sé, 10 años más, 20 años más, 30 años más. Bueno, pero después en algún momento, ¿sabe, no? Oh, pastor, ¿para qué me hace acordar de eso? Sabe que en algún momento se va a acabar, ¿no? Y no va a haber plata que pague nada, ¿sí? Y tenemos que partir de esta tierra, ¿sí? Y ahí viene, ¿no?, lo demás, ¿no es cierto? Después de partir, de cruzar esa puerta que es la muerte, en esta tierra, nosotros, la Biblia nos enseña a Dios que hay una eternidad. Ni 10, ni 20, ni 30 años, hay una eternidad, ¿sí? Eternamente es para siempre, para siempre y para siempre, ¿sí?
Y cuando uno realmente que tenemos fe, ¿no? Si nosotros que creemos que justamente hay vida después de la muerte, una vida que va a ser mucho más abundante y mucho más extensa, ¿no? Sin término, si usted sabe que esa vida, ¿no? La va a pasar en el infierno siendo atormentado, ¿no? Fíjese, ¿no? Algunos dicen el infierno es acá en la tierra, ¿no? Digo, por las cosas que a veces nos tocan pasar, ¿sí? Por las cosas que se ven. Pero aseguro que no, que hay mucho más en el infierno espiritual, y eso es eternamente y para siempre, ¿sí? Pero el Señor nos ofrece, ¿no? El cielo, ¿sí? Un paraíso eternamente y para siempre. Entonces, la pregunta también sería, bueno, ¿cuánto pagaríamos nosotros? ¿Cuánto pagaríamos nosotros si sabemos, ¿no? De que si damos cierta cantidad de dinero, tenemos el cielo asegurado? Y no vamos al infierno en nuestra eternidad, ¿sí? Le aseguro que a muchos les gustaría que sea así, que podamos pagar nuestra salvación, ¿no? Que podamos asegurarnos de que cuando partamos de esta tierra vamos a estar con el Señor, contentos para siempre, a pesar de que por ahí acá hicimos desastre, ¿sí? A muchos les gustaría. Bueno, le digo algo, esto ocurrió durante muchos años en la época medieval, ¿sí? La iglesia oficial, ¿no? De esa época, la iglesia de Roma, justamente ofrecían esto, ¿sí? Si pones tanto, se te perdonan los pecados, porque acá el tema es quién te perdona los pecados, ¿sí? Si pones tanto, se te perdonan los pecados y estás seguro de que te vas a ir al cielo, Y por este motivo, hermano, muchas personas, muchos hombres ricos de esa época, ¿sí? Muchos hombres ricos de esa época, incluso llegaron a dejar sus posesiones, sus casas, sus bienes a esa iglesia. ¿Me está escuchando? Y en algunos casos incluso dejando por completo en la nada a sus propios hijos. Y eran gente poderosa. ¿Pero por qué? Porque al borde de la muerte, ¿sí? Cuando ya estaba llegando el día y sabían que no había vuelta atrás, querían de alguna manera saldar sus cuentas con Dios, y esta iglesia le decía, si haces esto te vas al cielo. ¿Amén? ¿Qué le parece a usted? Recién leímos que el Señor no nos salvó con cosas corruptibles como oro ni plata. Nada de esto, hermanos, sirve en absoluto para la salvación de tu alma. Lo único que puede salvar el alma de un hombre o de una mujer es la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, ¿sí? Y esto no lo hicimos nosotros. Lo hizo Dios y lo hizo su Hijo entregándose por cada uno de nosotros. ¿Me está escuchando? ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Entonces esto ocurrió, ¿no? Y aún hoy en día, por ahí incluso en algunas iglesias evangélicas, se distorsiona el mensaje, ¿no? Y se ofrece salvación por ciertas acciones, ¿no? O por cierto dinero. ¿Cuánto están entendiendo? Pero es totalmente antibíblico. ¿Me está escuchando? Eso no va. Amén. Tiene que quedar bien claro. Amén. Solo la sangre de Cristo nos salva, y por la fe, por nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz, ¿no? Que acá también lo que leímos decía, ¿no? Sino que la sangre de Cristo, ¿no? Es la que nos salva, y también que Él resucitó, ¿no? Dice nuestra fe, el que hemos creído, ¿no? De que Jesús resucitó de los muertos también, amén. Y eso también es importante, porque si Él resucitó, dice la palabra del Señor que un día nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Cuántos están escuchando? Amén. Y sabe que yo pensaba en esto, bueno, esto por un lado, ¿no? Que quede bien claro, ¿no? Hacia dónde enfocamos y qué es lo que dice la palabra, ¿sí? De las cosas terrenales, de las cosas materiales, ¿sí? Del oro, la plata, del dinero y todas estas cuestiones, ¿no? O sea, nada de esto nos puede salvar. ¿Cuántos están escuchando? Sí, así que cuando partamos de esta tierra, solamente la sangre de Cristo nos va a abrir el camino, ¿no? Y vamos a entrar confiadamente ante el Señor, ¿sí? Pero tenemos otro tema, ¿no? Que es que la iglesia de Cristo, o sea, nosotros, no las personas que integramos la iglesia de Cristo, no servimos en el cielo. ¿Cuánto están entendiendo? Servimos acá en la tierra. El tiempo de vida que tenemos acá, vamos a servir acá en la tierra. O sea, es la iglesia, digamos, peregrina, se dice también, que transita esta tierra y que tiene que predicar y que tiene que extender el reino de Dios acá. ¿Cuánto están entendiendo?
Y para eso, hermano, es necesario, ¿qué cosa? Amén. ¿Sí? Que la iglesia de Cristo, los que somos nosotros, amén, los que somos cada uno de nosotros, también entendamos, ¿no?, que tenemos que colaborar, ¿sí?, con ofrendas, ¿sí?, voluntarias para la extensión de la obra de Dios. ¿Sabe que nosotros somos una iglesia que nos caracterizamos justamente por prácticamente no tocar este tema? ¿Sí? Es más, a algunos les parece raro. Algunos se enteran que levantamos ofrenda en el momento de la ofrenda. ¿Sí? Amén. Y le digo más, muchas veces, cuando nosotros comenzamos en el 2001, fíjese, la iglesia comenzó en el 2001, una crisis terrible en el país. Amén. Que marcó, ¿no?, que ha quedado marcada en nuestra historia y que ha dejado secuelas incluso en la sociedad, ¿no? Y justamente en ese tiempo, antes que eso ocurriera, había unas movidas en la iglesia, ¿no?, evangélicas, acá ya dejamos de lado la iglesia oficial, ¿sí?, en donde te enseñaban a los hermanos, vos ponés 1.000 pesos, sí, fíjese hoy 1.000 pesos, ¿qué es? Nada, ¿no? Pero bueno, pero hay que ganárselo, ¿no? O sea, cuesta ganárselo, pero no vale nada, digamos más o menos así, ¿no? Pero calculo que en esa época serían 10.000 pesos, ponele, ¿no? Capaz que más, ¿no? En una iglesia y decía, vos ponés 10.000, ponele, sería hoy, y que Dios te va a dar 100.000. Esa era la promesa literal, hermano, que hacían en iglesias evangélicas. Y se armó toda esa movida, ¿eh? Y salían por las radios, ¿no? Y viste, era tremendo. Y yo recuerdo que, obviamente yo, gracias a Dios, estaba bien formado, ¿no? Y decía, esto no es de Dios, ¿no? Porque no todo dice la palabra, probad a los espíritus que hablan si son de Dios. Amén. Bueno, y habían hermanos, y después, claro, como habían hermanos que empezaron a, pero yo no llego a los 10.000, pongámosle, ¿no? Estoy actualizando, no eran 1.000 en esa época. No llego a los 10.000, ¿qué puedo decir? Bueno, no sé, trae lo que tengas, bueno, cosas así, ¿no? Y bueno, había hermanos que se llevaban el coinor de la señora a la iglesia, la plancha, porque tenían fe, hermano, en lo que le estaban diciendo, ¿sí? Y alguno hasta llevó un auto medio ahí, y mire lo que hacía, y el que no tenía nada, y por ahí era mecánico, le decían, bueno, vos sembrá tu trabajo, ¿no?, en el auto y arreglá el auto. Entonces, si tenés un auto roto, tráelo también que lo recibimos, ¿no? Y de ahí vendían y hacían. ¿Sabe lo que fue eso? Amén. Bueno, yo viví ese tiempo, atravesé ese tiempo, pero lo más impresionante, hermano, es la cantidad impresionante también de hermanos en Cristo que fueron corriendo a esos lugares a hacer ese pacto. Y yo recuerdo una oportunidad, estoy en la iglesia hablando con un ministro de nuestra congregación, ¿no? Un ministro de nuestra congregación, ¿sí? ¿Sabe lo que es un ministro? No sea un presbítero, no sé, puede ser un evangelista, un anciano, ¿no? Bueno. Y estaba hablando con él y yo estaba, ya en esa época me ponían loco estas cosas, ¿no? Y estoy hablando hace más de 25 años por lo menos, ¿sí? Y charlando con este hermano, un ministro, no estaba hablando con un hermano, un ministro, y viste lo que están haciendo, pero vos escuchás lo que están haciendo, ¿cómo puede ser? Y los hermanos que van, y encima yo había ido a predicar el evangelio en el barrio donde estaba la iglesia, y me encontré, no, yo congrego, y era justo en esos lugares, ¿no? O iban a esos lugares. Y yo estaba, ¿no?, indignadísimo, ¿no? Y yo le compartí, es como que me estaba descargando con este ministro de mi iglesia, era un diácono, ¿no? Y descargándome con este hermano, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede ser que los hermanos sean arrastrados, engañados de esa manera? ¿No? ¿Cómo que no leen la Biblia? Yo estaba enloquecido, ¿no? Y de repente el ministro me mira y me dice, yo fui. Yo también fui, Juan, me dice. Yo lo miré y le iba a decir, apartate de mí, Satanás. O sea, fíjese el nivel, hermano, de manipulación y de engaños que habían ocurrido en esa época, ¿no? Yo no podía creer. Y bueno, ¿y sabe qué? Encima, yo había sido tesorero en la iglesia, ¿no? Y recuerdo que este hermano ni siquiera diezmaba en la iglesia. En nuestra congregación no diezmaba. Ah, pero te fuiste a poner eran 1.000, ahora pongámosle los 10.000 pesitos allá. O sea, hermano, el diablo se quiere meter muchas veces en la iglesia con este tema. Y justamente a través de las finanzas, sé que es un tema muy delicado y le digo que ha destruido congregaciones. ¿Me está escuchando? Creo que el tema de la finanza ha destruido más congregaciones que otro tipo de cosas.
hasta ese nivel. Y como yo era tesorero, sabía bien que, o sea, quién ofrendaba, quién diezmaba, yo sabía todo, y justamente sabía que este no lo hacía, y me puse peor todavía, ¿no? Me indigné, ¿no? Y bueno, y yo iba, Señor, qué bárbaro, ¿no? Iba delante de Dios. Me sentía como el profeta Elías, ¿no? Se están descarrilando todo acá, ¿qué pasa? No entienden, ¿no? Bueno. Y entonces cuando comenzamos nosotros la iglesia en el 2001, justamente con toda esa cuestión que venía de manoseo, ¿no? de la finanza, prácticamente yo decidí no hablar más de la ofrenda y de ese tipo de cosas, nada, ¿no? Porque me había acontecido estas cosas y se había vivido eso, ¿no? Aparte que le digo, ¿no? Estaba mal la cosa, había miseria real, sí, había gente que literalmente no tenía para comer, no habían planes, no había nada, ¿no? Después ahí empezaron a surgir montones de movimientos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y fue todo en esa época. Pero bueno, un día el Señor me llamó a mí la atención, ¿no? Y también me explicó algo, ¿no? Que me quedó en mi corazón, y que justamente la iglesia, hermano, no es un lugar de beneficencia. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Sino es un lugar en donde los hijos de Dios se congregan, reciben palabra, son ministrados y van siendo transformados, ¿sí? Y van entendiendo lo que realmente tiene que ver con las cosas del Señor, ¿no? Y lo pude hacer, ¿no? La verdad que me costó, pero bueno, lo pude hacer, y lo hice porque Dios me tuvo que empujar a hacerlo, porque yo como que no lo quería hacer, ¿no? Y resulta que habían hermanos, ¿no? Que habían algunos que ni siquiera tenían trabajo, ¿no? Y recuerdo que, claro, yo después de dar esa enseñanza, viene un matrimonio y ofrenda, ¿no? Y yo sabía que el hermano había agarrado una changa de un día, ¿no? Y había puesto una ofrenda de eso, y no tenía como 5 hijos, no tenían nada, ¿sí? Y yo me acuerdo que después me quedé mal, porque yo vi que puso, y yo, ¿qué vas a poner si no están re mal, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, estábamos con la pastora Elena, ¿no? Y yo me quedé mal, digo, le voy a llevar la plata a la casa, digo, no. Nosotros recién comenzamos la iglesia, le iba a llevar la plata, no, y como que estaba que no, que sí, y el Señor me tenía ahí, no, viste, que esto, que el otro, bueno. Y al otro día, no pasó, mire, pasó un día, el otro día de la tarde, creo que 6 de la tarde, más o menos, suena el teléfono, ¿no? El teléfono de línea, bueno, atiendo y era este hermano, ¿no? Hola pastor, me dice, ¿no? Y medio que lloraba. Oh, yo le tenía que haber dado la plata, me va a decir que le hace falta la plata que puso, ¿no? Y lloraba el hermano, y yo, ¿qué pasó? Yo pensando en eso, ¿no? Y el hermano lloraba y no me decía nada, Y yo, ¿pero qué pasó? ¿No? Bueno, ¿sabes? Hasta yo le iba a decir, ahora voy a tu casa y te llevo la plata. Y el hermano después me dice, conseguí trabajo. Así, ¿eh? Conseguí un trabajo, me contrataron. Ay. Gracias, Señor. Amén. Y le digo, por eso digo, he tenido ese tipo de experiencias. Entonces sé lo que es, hermano, que cuando uno hace este tipo de cosas por amor a Dios, no porque te lo digan, sino porque lo entendiste, hermano, Dios mueve su mano también. Porque Él quiere bendecir a su pueblo. Dice su palabra, hermano, que Él tiene pensamiento de paz para nosotros, ¿sí? Eso Dios nos ama y lo quiere, ¿no? Pero bueno, de qué más aprendí eso. Y bueno, después otros matrimonios más que también, hermano, era impresionante, ¿no? Y cómo Dios los empezó a prosperar después, ¿sí? Pero también vi a muchos que el Señor después los empezó a prosperar. Así digo, le puedo hacer una lista, ¿sí? Así como de personas sanadas, de personas prosperadas también en lo material, ¿no? Y que estaban mal, y sin embargo, después cuando Dios los bendecía, ¿no? Los prosperaba y ya se olvidaban de Dios, ¿viste? O sea, bueno, ahora no puedo cobrar, pastor, porque tengo que trabajar, ahora no puedo, y después decían, pero estoy ofrendando demasiado, pastor. El diezmo es mucho, entonces, no sé si me entienden. Amén. Entonces, si bien este tipo de cosas no tiene que ver, ¿no?, con nuestra salvación, pero sí tiene que ver con nuestra relación con Dios. Amén. Y creo que la tercera vez, no quiero mentir, pero creo que a lo sumo será la cuarta vez que en 20 años, ya van a ser 21 de congregación, yo toco este tema desde el púlpito, ¿sí? Porque digo, por lo general solemos darle los discipulados, no en forma personal, pero también en estos días, quizás por eso también el Señor me puso un poco esto, ¿no? Miraba en una página que yo sigo incluso, ¿no?, en donde se hacía esta propuesta, ¿no? A ver, decían,
estaban hablando directamente que el diezmo no era bíblico, que el diezmo no es para la iglesia, y ponen esta consigna. Bueno, el que esté en contra, que comente, y el que esté a favor también. Ya de por sí, digo, a ver, tocar este tema en las redes así abiertamente, yo no lo comparto en absoluto, ¿no? Pero le digo, y ve las posturas, ¿no? Y uno de acá y la ve, sí, es verdad, hay mucho lío en cuanto a eso, pero bueno, acá lo que yo les he enseñado, y no tengo problema en repetirlo, ¿sí? Es que el diezmo era del Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, todos los que están acá conmigo hace años lo saben, ¿sí? Y que no era un solo diezmo, eran 3 diezmos, o sea, un 30%. Uno era para el templo, el sacerdote, otro era para los pobres, otro no me acuerdo qué más. Bueno, eran 3 diezmos. Bueno, se acostumbró en la iglesia tradicionalmente, ¿no?, levantar el diezmo, que es el 10% de nuestras ganancias. ¿Está bien? Pero no es para la iglesia, eso es algo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, ¿sí? Y acá siempre lo dejamos en claro. Recuerdo una oportunidad, estuve en una reunión, ¿no?, que justamente estábamos con el pastor Lino, y claro, enseñé esto, porque es la verdad. Yo no puedo, alguien que dice, no, porque el diezmo, no, tenés que ir al Antiguo Testamento. El diezmo en el Nuevo Testamento solamente vas a encontrar que Melquisedec, ¿no?, que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, un sacerdote, bueno, listo, amén. No vas a encontrar otra cosa. Pero sí vas a encontrar que el creyente del Nuevo Testamento, ¿no?, del Nuevo Pacto, ¿sí?, tiene que ofrendar. Amén. Tiene que ofrendar. Y yo siempre comparto de esta manera, digo, ¿no?, si los creyentes del Antiguo Pacto, ¿sí?, daban el 10%, nosotros que Cristo murió por el 100% de nosotros, ¿sí?, es lo mínimo que tenemos que dar. Pero también les aclaro, eso no debe ser un freno. No debería ser un freno. Doy el 10%. No, podés dar el 20, el 30, el 50 si querés. Porque no estamos atados al 10%, sino somos creyentes del nuevo pacto. ¿Me está escuchando? En la gracia nos movemos con ofrenda, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, así como el Señor te prospera, no tenés que poner el diezmo. Así tenés que dar voluntariamente para la obra del Señor. ¿Me está escuchando? ¿Cuánto dicen gloria a Dios todavía? O sea, no es, Y le digo, gracias al Señor, hermanos, nosotros acá, hermanos que lo han entendido durante años acá en nuestra congregación, no han dado el día, algunos han dado el 20, el 30 y han dado más también. ¿Y usted cree que el Señor los bendijo o que no los bendijo? El Señor los bendijo, ¿sí? Y le digo, hermano, esto es hermoso, es poder, y habla de nuestra relación personal con Dios y de nuestro entendimiento de lo que es la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Porque no estamos atados a este tipo de cosas, ¿no? Y vemos en primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, habla de esto. Según el Señor te haya prosperado, y dice que los cristianos una vez por semana apartaban ese dinero, ¿no? Según el Señor los prosperaba, daban de lo que ellos deseaban en su corazón. No le ponían un límite, no le ponían un 10%, ¿sí? Por eso digo, yo siempre lo tomé de esta manera, ¿no? Y una vez lo compartí en esa reunión que algunos estuvieron presentes, ¿no? Que yo comentaba, estaba el pastor Lee, me acuerdo, y comenté cómo yo lo enseñaba. Y el pastor Lee, bueno, hasta que entendió lo que yo le estaba diciendo, después dijo, así está bien, dijo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo ahora? ¿Sí? El diezmo no es, hermano, para este tiempo. Pero si comparamos con lo del antiguo, digo, si los otros lo hacían, a ver, nosotros vamos a hacer menos, mínimo. Pero en realidad es el 100% de nuestras vidas, hermano, les pertenece al Señor, no un 10%. Estos somos nosotros los cristianos del nuevo pacto, somos los que hemos hecho recién hace un ratito, ¿no?, una renovación de nuestro pacto con Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Entonces no debería haber una atadura en cuanto a eso, ¿sí? Después en 2 de Corintios, capítulo 9, que ese sí lo quiero compartir. Capítulo 9, versículos 7 y 8. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Fíjese, ¿no? Lo que dice, o sea, hay varias cosas interesantes. Cada uno como propuso en su corazón. Tiene que ver con una relación de amor con Dios, hermano. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Y después dice, no con tristeza. Porque viste que alguno... Ay, no que... Bueno, después le voy a contar, a mí me pasó una vez, yo di con tristeza. Entiendo perfectamente de eso también, ¿sí? Pero bueno. Y después dice, no por necesidad, o sea, como bueno, pongo esto para que Dios me dé o no. Y después dice algo tremendo, dice, porque Dios ama al dador alegre. Habla de ofrendar con alegría, hermano, ¿sí? Y fíjese, ¿no? Que muchas veces durante años, ¿no? ¿Alguno encontró el versículo que dice que Dios ama al pecador? ¿Lo encontró alguno? Yo todavía no lo encuentro. Pero fíjese qué dice este versículo. ¿A quién ama Dios? Ay, ay, ay. ¿No? ¿Sí? ¿Vieron cuando la palabra pincha, no? Bueno, Dios ama al dador alegre. No encontré todavía el versículo de que Dios ama al pecador, pero sí encontramos al versículo que dice que Dios ama al dador alegre. ¿Sí? ¿Pero por qué el dador está alegre? Porque está entendiendo y tiene una relación personal, viva y real con el Señor. Y lo hace para Dios. Y ni siquiera le importa lo que hacen con eso en la iglesia. Nosotros, gracias a Dios, tenemos bastante ordenadas las cosas, ¿no? Pero bueno, a mí nunca me importó, hermano. ¿Y sabes qué? Yo, gracias a Dios, esto lo entendí, pero de muy nuevito. Y no le voy a empezar a contar todos los testimonios que tengo, ¿no? Por haber entendido esto. Y le digo, entendí, era nuevito, era un niño espiritual, pero estaba alquilando, apenas me alcanzaba para pagar el alquiler. Y sin embargo, escuché, ¿no? Me explicaron el diezmo, porque bueno, solamente te explicaban eso, no como se lo estoy explicando yo. Así que fíjese. Y enseguida quise dar el diezmo, ¿no? Y lo hice. Y automáticamente, hermano, Dios me mostró su mano de poder, ¿no? Como a un niño, ¿no? Porque digo, Dios es así, hermano, cuando somos niños, Dios nos mima, nos trata, nos cuida, ¿no? Y más cuando estamos solitos, ¿viste? En este mundo, ¿no? Y Dios hizo eso conmigo. Y yo fui emocionado a dar el diezmo, con alegría, y creciendo, porque el hermano me leyó, mira, acá dice que si diezmas, se fue al Antiguo Testamento, por supuesto, no lo vas a encontrar en el Nuevo, con el referente al diezmo, pero me leyó, ¿no? Pues dice, probadme en esto, a ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y dice bendición, no está hablando solamente de lo material, pero yo pensaba en lo material, en ese momento fui contento, alegre, lo hice. Me acuerdo, ¿no? Que le conté, ¿no? a mi esposa desde ese momento, mi pareja en ese momento, y me miró y me dijo, ¿le vas a llevar plata a esos locos? Ella no iba a la iglesia, ¿no? Y yo lo miré, le dice, vino como los chicos, como un niño, estaba hecho un niño yo había aceptado a Cristo, me había entregado, y lo hice, ¿no? Y después cuando vuelvo fui a vender unos adornos florales que yo lo hacía como un hobby, sí, tenía un montón, ¿no? Y cada tanto vendía, bueno, fui, y hace cuánto, ¿no? De Castillo hasta la casa de mi mamá, y vendí todo, ¿no? Y con esa plata, hermano, me alcanzó para pagar el alquiler y me sobró plata. Ese mes ni siquiera tuve que tocar de mi sueldo. ¿Cuánto están entendiendo? Bueno, experiencias así yo he tenido. Y les puedo contar, como digo, muchas más, ¿no? O sea que aún, hermano, en una ignorancia de lo que realmente es ofrendar para Dios y esta relación personal con Dios, tomé lo que escuché, lo que me dijeron, y Dios me bendijo. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Bueno, y después tuve un montón de bendiciones más, etcétera, etcétera, pero bueno, quería comentarle esto. Y en algún momento, bueno, llegó un momento también de que, por eso yo decía que supe lo que era dar con tristeza, porque después también hasta el Señor me hablaba en forma personal, y en más allá, tampoco era una iglesia en donde se decía poner tanto que Dios está entrando, porque si no yo creo que me hubiera ido, ¿no? Pero no se tocaba mucho ese tema tampoco del púlpito. Y en una oportunidad el Señor me habló de las primicias, otro tipo de ofrenda que también estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, y yo decía, pero ¿qué quiere el Señor? ¿Qué me está queriendo decir el Señor, no? Y bueno, sí,
Y yo no tenía mucha plata, pero tenía un dinero guardado, ¿no? ¿Qué cosa? Yo pensaba esto también, ¿no? Antes de conocer a Cristo, hermano, yo era encargado de una panificadora, tenía mi trabajo, etcétera, etcétera, pero no podía guardar un solo peso. No me quedaba nada, ¿sí? Nunca. Amén. Siempre me gastaba todo en diferentes vicios, en salida, en diferentes cosas, ¿no? Pero después que acepté al Señor, hasta pude empezar a tener unos pesos ahorrados. Que hasta ahí me di cuenta yo, mira, ahora puedo guardar unos pesos, ¿no? Y el Señor me pide eso, ¿no? Y yo lo entendí, ¿no? Y fui, y sí, no sé, cómo dar un ejemplo ahora, no sé, tenés 3.000 pesos guardados y el Señor te dice, ofrenda 1.000. O sea, a ver, tampoco 3.000 pesos, tanta plata, ¿no? Pero era lo que tenía guardado y el Señor me pide, ofrenda 1.000, ¿no? Y yo voy, y ojo, calladito la boca, nada, andar publicando nada, ¿no? Y agarré los 1.000, lo guardé, ¿no? Y le digo, hasta el último momento que pasó el ofrendero ahí. Por eso digo, hasta he dado con tristeza. Por eso digo, cuando dice la palabra, sin tristeza, bueno, me costó. Amén, me costó, hasta el último momento, ¿no? Y lo largué, ¿sí? Porque a algunos hermanos cuando Dios le habla eso, dice, no, esto no es Dios, esto es Satanás que me quiere hacer poner plata. No, por eso ni el pastor, nadie me dijo nada, pero eso me pasaba a mí y tuve esa experiencia. Y de repente salir esa noche medio triste todavía, ¿no? Por lo que acababa de hacer y pensando, hice bien, habrá sido Dios, ¿no? Salgo caminando con un hermano, ¿no? Para volver para casa y de repente el hermano fue uno de los que había levantado la ofrenda y él ya tenía sus años, yo era más nuevito, ¿no? Tenía sus años, ya era un obrero y él me comenta y me dice, ¿sabés lo que pasó? Dice, yo no sé, pero para mí que un hermano se equivocó y puso un billete grande, dice, ¿no? En esa época era grande. Y yo lo miraba y tenía ganas de decirle, fui yo, ¿no? Así me dijo, fui yo, ¿no? Así. Y el hermano me dice, pero ¿sabes qué? Dice, con eso justo se cubrió algo que tenía que pagar la iglesia. Y Dios permitió que yo me enterara, hermano. Nadie supo que yo hice eso, pero Dios permitió que yo me enterara por qué me habló y me llevó a hacer eso, aunque me costó. Hermano, eso es relación personal con Dios. Amén. Y le digo, me costó, pero no lo dudé. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y esto tiene que ver con una relación personal y de amor con Dios. Bueno, de ahí en más, hermano, ¿sabe qué? El Señor me pedía, no sé, dame todo el sueldo y yo le daba todo. Sí, hermano, esto es locura. Para el mundo es locura. Sí, pero esta relación te lleva a esto, y porque sabes que Dios te sustenta y que Dios no nos va a fallar. ¿Me está escuchando? Y esto también tiene que ver con el mundo espiritual, porque también el reino de las tinieblas lo sabe, ¿sí? Había tiempo que los pastores oraban, no, eran terribles nuestros pastores. Que Dios los bendiga porque fue los instrumentos que utilizó, ¿no? Para que conozcamos a Cristo. Pero si hoy predicaran como predicaban en esa época, las iglesias quedarían vacías, me parece, ¿no? Porque los pastores decían, sí, tenemos que orar, por ejemplo, ¿no? Decían, vamos a orar para que se mueran todos los cocodrilos que los hermanos tienen en los bolsillos. ¿Qué sería así? Cosas así, ¿viste? Y estábamos vendiendo, hermanos, éramos, como se dice, hijos del rigor, ¿no? Pero bueno, a veces funcionaba, a veces no, pero bueno. Pero le digo, pero eso es lo lindo, hermano, de poder entender lo que es la obra de Dios y de poder dar con alegría, ¿no? Y fíjate que después uno se encuentra con eso, que Dios ama, ¿no? Cuando uno da con alegría. ¿Me está escuchando? Y tenemos montones de ejemplos en la Biblia, que Dios mira, claro que mira. Jesús en el momento, ¿cuántos se acuerdan de la ofrenda de la viuda? Había una viuda, ¿no? Y fue y ofrendó, ¿no? Una moneda, ¿no? Ya no me acuerdo, hace un montón que, hace tanto que no busco esos versículos, ofrendó una moneda, y dice que Jesús estaba mirando, ¿no? Como el pueblo de Israel dejaba, ¿no? Sus ofrendas, y estaba mirando, y en eso ve a la viuda, ¿no? Y Jesús le dice, fíjense, dice esta mujer, y fíjense a los demás, dice, ¿quién cree que dio más? Y los otros dicen, no, aquellos que vimos que pusieron más monedas. No, le dice Jesús. La que puso más fue la viuda, porque puso todo lo que tenía. Miren qué tremendo, ¿no? Y Jesús no mira todo eso. Y la pregunta es, ¿usted cree que Dios la bendijo a esa mujer o no? Seguro. Sí, y así tenemos, bueno, montones de
de situaciones, ¿no? Bueno, si vamos al Antiguo Testamento, pero me quiero quedar en el Nuevo, por eso no quiero mezclar, ¿no? Pero por eso estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando de Jesucristo, ¿no? Y de montones de situaciones. Porque Dios puede proveer también de la manera que a Él le parece. En un momento tenían que pagar un impuesto y los discípulos no tenían nada. ¿Y qué dijo Jesús? Agarrar un pez, abrirle la boca. ¿Y qué encontraron? La moneda necesaria para cubrir un impuesto. Y eso está en la Biblia, bueno, está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Yo no sé, yo tengo fe. Por ahí un día me hace falta y le abro la boca a mi perro y encuentro algo, ¿no? O no sé si le ha pasado a usted que por ahí dice, uy, me olvidé que tenía esta plata. ¿No? Y lo mandaron, yo tenía, me acuerdo, unos ladrillos hueco y había una parte que no estaba revocada, entonces yo guardaba ahí. Y una vez se ve que se me fue muy al fondo la plata y bueno, y un día se me da por subir con una linterna y empecé a meter alambre y todo hasta que saqué y tenía plata, ¿no? No sé si me entiende, hermano, pero cuando uno vive por eso en comunión con Dios, decir, bueno, tengo que hacer esto, agrado a Dios, ¿no? Y confío, ¿no es cierto?, en el Señor. Por eso también, ¿no?, podemos ver de que, y después dice, ¿no?, en el 8, y es poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Esto habla de eso, de que el Señor puede suplirnos, ¿no es cierto?, o darte sabiduría para emprender cosas, ¿no? De vuelta, si uno mira hacia atrás, ¿no?, el cambio que Dios hizo en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces empieza en lo espiritual, obviamente, pero luego también transforma nuestra vida en lo físico. El problema es que muchos, cuando son bendecidos y empiezan a ser prosperados, después se olvidan de Dios, ¿no? Y ese es el gran error que muchos han cometido, y lo he visto durante 30 años de evangelio. Y así que, recuerden, hermano, el diezmo no es obligatorio, el diezmo no es tampoco un límite, ¿no? Es lo mínimo, ¿no? Por eso digo, pero acá la palabra nos dice que debemos dar de acuerdo a nuestro corazón. Si el Señor te lleva a dar más, bueno, hacelo. Es más, yo digo, pues tenemos que cambiar, ¿no? En vez de diezmo, poner ofrenda común y ofrenda voluntaria. Se me está ocurriendo, para ya sacar el tema del sí diezmo, ¿no? Pero el tema es que lo tenemos que entender, lo tenemos que comprender, ¿sí? Y bueno, hablamos muchas veces también, algunos todavía no lo pueden hacer, pero tienen su vida, no pueden... También cuando damos tiempo, hermano, también estamos ofrendando para Dios. Pero si queremos ser bendecidos, como dice la palabra de Dios, la bendición de Dios, ¿no? Y estoy hablando del Nuevo Testamento, que dice que es poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y está hablando de eso, viene hablando de esto. Y no estoy tocando el Antiguo Testamento. Si quieres un memorito del Antiguo Testamento. Yo siendo nuevito, creí palabras del Antiguo Testamento y se me bendijo igual. Amén. ¿Sí? Y me acuerdo cuando volví con esa... mirá, le dije a mi pareja, que después fue mi esposa, ¿no? Mirá, se puse la plata acá. Como diciendo, ¿viste que Dios responde? Yo era un niño, hermano, todavía tenía los pelos largos, andaba con tacha todavía, y el Señor me bendijo de esa manera. ¿Pero por qué? Porque creí. Ni siquiera había habido un cambio externo todavía en mi vida, pero sí un cambio interno profundo, ¿sí? De amor a Dios. Y de vuelta es relación con Dios, ¿no? Uno cuando le compra a un hijo, ¿no?, o viceversa, lo hace por amor. ¿Me está escuchando? Lo hace por amor, o sea, porque quiere hacerlo, porque ama a la persona. Bueno, es así. ¿Cuántos están entendiendo? Y a su nombre. Y después también entender, bueno, también muchas veces con este tema, los pastores, otro tema, ¿no? El tema del diezmo con los pastores, ¿no? Porque muchas veces, en muchos lugares, se ha malinterpretado y también se cree, ya dije que el diezmo directamente no es para este tiempo, pero bueno, que los diezmos son para los pastores. ¿Sí? Bueno, los que han nacido acá prácticamente no saben eso, ¿no? Pero los que han estado en estas congregaciones saben, ¿no?, que por ahí el diezmo iba todo para el pastor, ¿sí? Bueno, y el diezmo por lo general es la mayor entrada que hay en una congregación, ¿sí? Pero la Biblia no dice que son para los pastores. De vuelta, eso es en el Antiguo Testamento, ni siquiera es para este tiempo el diezmo, pero muchas iglesias lo hacen. Así que si un pastor toma todo eso directamente, bueno, queda muy poco para la iglesia, ¿no? Acá no lo hacemos, ¿sí? Pero sí la Biblia habla de que el obrero es digno de su salario y no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? Al buey que produce, al buey que trabaja en la obra del Señor, que no debemos hacerlo, ¿no? Y por eso yo doy gracias a Dios, porque bueno, sí, cuando entendí eso, apenas tuve personas para delegar el tema de la tesorería, me lo saqué de encima, ¿sí? Amén. Así que yo no sé ni quién diezma, ni nada, así que quédese tranquilo. Amén. Y yo estoy libre, ¿sí? La que sufre, ya saben qué hermana es,
¿no? ¿Sí? Y es más, ahora estaba de contenta, está, porque yo estoy hablando de esto, no sabe. Tiene una alegría, está en gloria a Dios. Amén. Es verdad, bueno, yo fui profesorero, fui tesorero, así que pasé por todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sé de qué se trata. ¿Amén? Pero también decía, no hablando de los pastores, ¿no? Y algo también que muchas veces se ataca a los pastores en estos días, justo el viernes nos tocó, en Ezequiel estamos meditando, ¿no? Ezequiel 34, ¿no? Y habla lo de los pastores de Israel, que esto, que lo otro, ¿no? Y bueno, todos los hermanos contentos de vamos a darle con un caño a los pastores. Vamos a darle con un caño a los pastores. Pero les tengo una mala noticia. Bueno, los varones ya se enteraron el viernes. ¿Sí? Que cuando habla de los pastores de Israel, no se refiere a los pastores como hoy nosotros tenemos en nuestras congregaciones, ¿sí? Amén, que es el ministerio de pastor. Dentro de Israel no había ministerio de pastor, ¿sí? Sino que cuando habla de los pastores de Israel se habla de los sacerdotes que estaban en el templo, ¿sí? De los levitas que ministraban en el templo, de los escribas que conocían perfectamente la palabra de Dios, incluso del rey de Israel, que eran los encargados de guiar al pueblo de Dios y de enseñarle la palabra. ¿Me está escuchando? O sea, era para todos. Así que si esa palabra hoy la tenemos que aplicar en la iglesia, sería para todos los discípulos de Cristo. Ay, ay, ay. Para todos aquellos que cumplen una función en la iglesia, que conocen la palabra y que la tienen que transmitir, esa palabra es para todos nosotros. ¿Cuánto están entendiendo ahora? ¿Amén? Si a alguno le dolió, perdón. ¿Amén? Así que Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar ya poniéndonos de pie y vamos a estar orando al Señor. Amén.